Hola, soy Berta Rojas y les doy la bienvenida al ciclo de conferencias Sonoridades Paraguayas presentado por Yeporeka 2022. Es un privilegio presentarles hoy a mis queridos amigos el Dr. Miguel Antar, quien realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Departamento de Música de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de San Pablo. Integra el Centro de Investigación de Sonología NUSOM en la Universidad de San Pablo y también la Orquesta Errante, que es un laboratorio musical vinculado a NUSOM. Él desarrolla investigaciones sobre música paraguaya, mediación tecnológica y procesos de creación multidisciplinarios. Participó en varios festivales en países como Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y varios otros. Y le acompaña mi también querido amigo profesor maestro Nicolás Ramírez Salaverry, que se formó en dirección orquestal en la Universidad de San Pablo y realizó su maestría en la Universidad Estatal Paulista. Fue becario en cursos de educación musical en Japón. Además es profesor de la Facultad de Música de la Universidad Nacional de Asunción, mi querida FADA en la UNA. A partir del lente de la musicología y la etnomusicología, realiza investigaciones sobre obras sinfónicas paraguayas, dirección orquestal, coral, composición y arreglos. Ambos investigadores se unen para presentarnos la conferencia Cableando Nuevas Fórmulas, Electrificación y Experimentalismo en las Músicas Paraguayas. Este es un trabajo en el que ambos parten del análisis de grabaciones de músicas paraguayas de la segunda mitad del siglo XX, entre los años 1960 y 1980. El recorte seleccionado corresponde al periodo de reciente incorporación de instrumentos electrónicos en las experiencias estéticas paraguayas. Y a partir del lente de esa mediación tecnológica, que se refiere a la influencia de elementos tecnológicos en el ámbito cultural y musical, ambos observan los procesos de hibridación sonora a través de experimentación de nuevos instrumentos y tecnologías musicales. Todo esto impulsa modificaciones en las categorías musicales, en melodía, en la forma, en el timbre, en la orquestación, teniendo en cuenta que estos procesos corresponden también a un contexto social, económico y político al cual pertenecen. Agradecemos profundamente a Nicolás y Miguel por su gran aporte al proyecto Yeporeka. Qué privilegio esta noche, ¿no? Que disfruten. Hola a todos y todas. En primer lugar, muchísimas gracias, maestra Berta. Es un gran honor y privilegio poder participar nuevamente en este ciclo de conferencias organizado por Yeporeka en este 2022. Una iniciativa tan potente, importante y necesaria para dar continuidad al gran trabajo de formación musical que realiza Yeporeka, incentivando composiciones, investigación y el encuentro de personas. Muchas gracias a todo el equipo organizador, Karina, Fernanda y Noelia, que están por detrás de cámaras permitiendo que todo esto ocurra. Vaya Pa, muchas gracias maestra Berta, muchas gracias a todas las personas que comparten con nosotros este momento que preparamos con mucho cariño. En este trabajo partimos del análisis de grabaciones de músicas paraguayas de la segunda mitad del siglo XX, entre los años 50 y 70. El recorte seleccionado corresponde al periodo de reciente incorporación de instrumentos electrónicos en las experiencias estéticas paraguayas. Ya iniciando entonces, en primer lugar, nos gustaría hablar sobre la potencia de las grabaciones como fuentes históricas de investigación. Queremos citar algunas referencias. Una es el trabajo del profesor de la Universidad de San Pablo, Fernando Yaceta, sobre música y mediación tecnológica. Esta relación se refiere a la influencia de elementos tecnológicos en el ámbito cultural y musical. Así como apunta el profesor Yaceta, la música siempre estuvo vinculada al desarrollo tecnológico, de manera que es posible identificar momentos históricos en que los avances tecnológicos influyeron de manera marcante en el propio lenguaje musical. Otra referencia en ese sentido es el trabajo del profesor de la Universidad de Cambridge, Nicholas Cook, que propone el uso de registros sonoros, grabaciones, como fuentes de investigación
Él recoloca en un mismo nivel dos tecnologías musicales de registro marcantes en la historia de la música: la codificación en papel, que llamamos de partitura, y la fonografía, que es la posibilidad de grabación y reproducción sonora, inaugurada por la invención del fonógrafo por Thomas Edison en 1877. O sea, por mucho tiempo, la visión académica e investigación científica era que el análisis musical e investigativo estaba restricto a la documentación en papel, y la propuesta del profesor Cook no rechaza eso, sino que amplía las posibilidades de estudio científico al defender que las grabaciones son documentos históricos de la misma forma que lo son las partituras. Eso también aproxima los universos de la música popular tradicional y folclórica al lente de la investigación, pues es de la naturaleza de esas músicas su mayor difusión en el hacer cotidiano y menos en el registro de partituras. Ya de manera específica sobre la investigación en músicas paraguayas, tenemos como referencia el trabajo del profesor de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, Evandro Iga, quien dedicó las últimas décadas al estudio de la influencia de nuestras músicas en el Brasil, y lo hizo a través de documentos escritos y catálogos de grabadoras, además de registros sonoros, o sea, grabaciones. En ese sentido, el profesor Iga destaca que esos documentos sonoros proporcionan muchos elementos de análisis en términos de estructura e interpretación musicales, haciendo posible comparar géneros contrastantes desde una perspectiva intramusical y contribuyendo a la comprensión de los procesos sociales simbólicos que construyeron estos géneros. Son importantes para una investigación tanto los aspectos intramusicales como los extramusicales. Es por eso que en los discos antiguos de 78 RPM o 33 RPM pueden extraerse informaciones sobre procesos industriales a partir del análisis del material del cual fue prensado, a partir de las informaciones impresas en los rótulos pegados por el propio disco, a partir de las informaciones que están en la portada, enfrente y atrás, y en fin, a partir de todo aquello que puede ser un vestigio de historia. Y es en consonancia con esas referencias que abordamos los ejemplos seleccionados para esta presentación, pues creemos que son fuentes históricas capaces de revelar tanto características musicales como tecnológicas, sociales, políticas y económicas de la época y del país. Antes del periodo histórico en que vamos a enfocar y para que podamos comprender la transición, vamos a escuchar un par de ejemplos que anteceden esa mediación tecnológica. Escuchemos una grabación de la década de 1930 con Samuel Aguayo cantando la guarania Pasionaria, acompañado por el arpa del propio compositor, Félix Pérez Cardoso. La letra de Pasionaria es autoría de Antonio Ortiz Mayans. Escuchemos. Vengo a decirte, China dorada, la voz antigua del Boraicú. Palabra dulce, palabra amable, palabra bella, ¿cuál eres tú? Importantes fuentes de estudio, como lo son los libros de los maestros Florentín Jiménez, Luis Sarán, Diego Sánchez Hasse y los investigadores Arturo Pereira y Saúl Gaona, nos proporcionan un amplio panorama acerca de la instrumentación utilizada en el país en diferentes épocas. Hasta la primera mitad del siglo XX, esa combinación ocurre, lógicamente, apenas entre instrumentos acústicos, ya sean folclóricos y populares o instrumentos del universo erudito. Esas configuraciones acústicas varían desde un dúo de voces y guitarras de nylon, al que luego se le puede sumar una arpa paraguaya. Fue un poco en ese sentido la sonoridad que apreciamos con Samuel Aguayo y Félix Pérez Cardoso. Y también existen diversas otras combinaciones. La descripción que el maestro Sarán nos comparte sobre las décadas de 30 y 40 nos indica una sonoridad híbrida que se da con el encuentro entre instrumentos de tradición erudita e instrumentos del ámbito de tradición oral.
En otras palabras, arpas paraguayas, guitarras de nylon, requinto, bandoneones, se juntan con violines, violas, clarinetes, piano y contrabajo. En fin, cada orquesta con una formación determinada, pero parecidas entre sí, fijando una estética sonora llamada de orquesta típica. El siguiente ejemplo corresponde justamente a esa sonoridad que el maestro Sarán está describiendo y cierra este resumen forzado que estamos haciendo para ya entrar en lo que sería la incorporación de instrumentos con cables. Este ejemplo es una grabación hecha en Estados Unidos en 1958 por Juan Carlos Soria y su conjunto paraguayo, interpretando la polca Farra Sururu, probablemente de autoría de Juan Carlos Soria. Escuchemos. Un detalle importante en esos dos ejemplos es el lugar de grabación. El primero en Argentina y el segundo en Estados Unidos. Y eso tiene que ver con el contexto paraguayo sobre tecnología de grabación durante el siglo XX. Como mencionamos, trabajos como el maestro Sarán, del profesor Higa y demás apuntan que los primeros registros discográficos de intérpretes paraguayos ocurren a partir de la década de 1910 en Buenos Aires, Argentina, y algunos años después en São Paulo, Brasil, y luego inclusive en otros países. En Paraguay, recién a partir de la década de 50 es que se abren sellos nacionales con tecnología para el registro sonoro, pero que editan material prensado en el exterior debido a la no existencia de una empresa de prensado, como indica el maestro Sarán. Y en ese sentido, también a partir de sus apuntes, podemos hacer una breve lista de los principales sellos nacionales de aquella época. Serían los sellos Guarania, Amambay, Cerro Corá, Marpar, Helio, ARP, Humaitá y Boquerón, Purajey, Guaira Producciones, entre otros. Y a partir de aquí, los siguientes ejemplos son justamente de esa época de efervescencia de sellos nacionales con acceso a tecnologías de grabación y de mayor difusión. Escuchemos una grabación donde todavía predomina el sonido de instrumentos acústicos, pero ya aparece entre ellos el sonido eléctrico de la guitarra. Se trata de una selección de polcas interpretada por los Big Boys y su orquesta. Creemos que es una grabación de la década de 1950. La fecha exacta de grabación y lanzamiento no se encuentra en la portada ni en los catálogos en internet, pero sí vemos en la portada la indicación de 33 RPM, algo que puede darnos pistas del año de producción. Además, en el reverso de la portada se indica el lugar de grabación, Estudio Guarania, Asunción, Paraguay, y por el número de serie, 311, que es relativamente bajo, y las informaciones que tenemos de que ese sello comenzó sus actividades en inicio de los años 50, suponemos que la grabación es de esa década. Escuchemos. Podemos pensar que esa mezcla de instrumentos acústicos y eléctricos produce una sonoridad híbrida, pero esa sonoridad híbrida no es algo definido ni definitivo. Ella es gradual porque en cada grupo particular se exploran estéticas particulares a partir del encuentro de instrumentos disponibles en cada conjunto musical. En otras palabras, la sonoridad híbrida no es algo cerrado, es un proceso gradual. Ella cambia y se transforma en la medida en que más instrumentos eléctricos entran en escena y algunos acústicos salen. El siguiente ejemplo es una grabación de la década de 60
para el sello ARP del grupo Los Impagables Ángeles, presentando una selección de polcas. Escuchemos. A partir de las informaciones explícitas o no en la portada del disco, podemos apuntar algunas cosas como la grabación se realizó en Paraguay, el sello ARP, pero las copias se hicieron en Argentina. Por otro lado, en ningún lugar encontramos la mención al año de grabación o lanzamiento, pero sí la indicación 33 RPM. Los primeros discos comerciales de 78 rotaciones por minuto eran fabricados en goma laca y contenían apenas una música por lado. Ya los discos de 33 RPM, rotaciones por minuto, fueron una tecnología posterior, creados a finales de la década de 40, con mejoras en el material de producción como la invención del plástico vinilo y ampliación de la duración en minutos que cada disco soportaba. Presentar esa información en la portada es un indicio de que el disco es de un momento de transición entre esas dos tecnologías, goma laca y vinilo. O sea, los dos soportes estaban concomitantemente en circulación. Y por fin, otras técnicas como la comparación de los números de serie nos dan pistas de que posiblemente es una grabación de la década de 60. Un rápido análisis al repertorio del disco nos muestra que el lado A es dedicado a músicas paraguayas, contiene tres selecciones de polcas, siendo la tercera la que acabamos de escuchar. Ya el lado B es todo dedicado a músicas extranjeras. Esto no es un patrón en todos los grupos. Existen discos en que se invierte ese orden y discos en que se mezclan lo nacional y lo internacional en ambos lados. De todas formas, nos llama la atención ese orden que aparece en algunos discos. Lado A, músicas paraguayas, lado B, músicas extranjeras. Pues ese orden de presentación es muy parecido al orden de presentación en vivo de las llamadas típica y jazz, que actuaron entre las décadas de 50 y 80 aproximadamente. Sobre esto escribe el investigador Sergio Ferreira. En Paraguay, en la segunda mitad del siglo, un mismo grupo se dividía en típica y jazz. Los músicos comenzaban tocando balsas, tangos, guarañas y polcas. Luego cambiaban los instrumentos y los trajes y tocaban samba, boleros, estándares de jazz y desde finales de los 50, el nuevo ritmo del rock. Esa distribución entre lado A y lado B también ocurre con el próximo ejemplo. El disco parece ser, por las informaciones que conseguimos, el segundo álbum del grupo Los Reyes del Paraguay, lanzado a finales de los 60 y comienzos de los 70. Y la música que escucharemos es una versión de la polca Melgarejo Yeroquí, que se encuentra en el lado A, composición del arpista Lorenzo Leguizamón. Escuchemos.
este ejemplo destacamos la sensación de fluencia y soltura que aparece en la batería. De manera general, cuando realizamos una audición cronológica en forma de investigación, ya sea toda la discografía de un determinado grupo en orden cronológico o varios discos de grupos diferentes, pero ordenados también según su cronología, en ese tipo de audición investigativa nos damos cuenta de un proceso de transición en la sección rítmica que sale de una batería acústica en dirección a la batería electrónica, primero, y después a la programación rítmica que comenzó a venir en los llamados órganos eléctricos. Como indica el investigador Saúl Gaona, de a poco se definieron grupos que utilizaban únicamente estos nuevos instrumentos musicales electrónicos. En otras palabras, es perceptible en las grabaciones entre 1950 y 1980 un proceso de transición entre una batería acústica con influencias jazzísticas, como muestra el libro Jazz en Paraguay, y una batería eléctrica, en algunos casos con patrones rítmicos programados desde fábrica, como fue común en los teclados con acompañamiento automático. Del próximo disco extraemos dos ejemplos. El primer ejemplo es una versión de 1971 de una obra compuesta alrededor de 1925. El propio compositor llegó a grabar su obra en 1928 y ese registro forma parte de aquel conjunto de primeras grabaciones de músicas paraguayas en Buenos Aires que mencionábamos al comienzo. Estamos hablando de la danza paraguaya de Agustín Barrios Mangoré. La obra original es para guitarra nylon solista. Es una obra que forma parte de una escuela erudita de guitarra, con un pensamiento musical formal y de desenvolvimiento propios de ese universo. Ya la versión que vamos a escuchar está dentro de una selección de polcas. En ese sentido, es interesante notar la intención de condensar las partes, las voces, el movimiento armónico, entre otros, en lo que viene a ser casi una citación de la obra original en una combinación con otras polcas citadas. La sonoridad viene de un cuarteto formado por órgano eléctrico, guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería acústica. Una grabación del conjunto electrónico Fórmula Nueva de 1971, o sea, más de 40 años después de la grabación de Mangoré. Escuchemos. Esta versión que escuchamos está en el primer disco del conjunto electrónico Fórmula Nueva de Pablo César Britos. Bueno, en realidad no sabemos si es el primero o segundo disco, porque parece que en 1971 el conjunto electrónico Fórmula Nueva lanzó 2 discos. Ambos discos ya no presentan el patrón de músicas organizadas por lado. O sea, en los dos lados se mezclan músicas paraguayas y músicas extranjeras. Esto ya se nota en la portada del disco rojo, donde está Danza Paraguaya. El título del disco es el nombre de 2 músicas que están en él. La polca Salud Paraguay y la ranchera Por el amor de mi madre. Por otro lado, y ahora mudando un poco de perspectiva, estos 2 ejemplos nos ayudan a profundizar la reflexión a partir de los conceptos de experimentación y experimentalismo y la sensación de novedad asociada con la tecnología. El propio nombre, Fórmula Nueva, nos induce a una reflexión en ese sentido. No como un nombre de un grupo particular, pero sí como un concepto mayor que en cierta manera representa un sentimiento de época, el espíritu de un tiempo. Podemos identificar ciertas libertades poéticas como la flexibilidad melódica, rítmica, timbrística, entre otros aspectos, ¿verdad?
Y todo eso está presente justamente por tratarse de una nueva utilización de estos recursos tecnológicos. Y es justamente ahí que entra en evidencia el proceso de electrificación de las músicas paraguayas y las consecuencias sonoras que resultan de ello. Este proceso de incorporación de nuevas sonoridades es descrito por el profesor Iaceta de la siguiente manera. Cuando incorporo un sonido entendido como un ruido en una composición musical, automáticamente elimino la ruidosidad del ruido, ya que el carácter conflictivo e indeseable que un ruido opera en la vida cotidiana se transforma en algo estetizado y por lo tanto deseable dentro de una composición musical. Aquí tal vez sea importante resaltar que así como hubo muchos grupos que experimentaron con nuevas sonoridades en las músicas paraguayas, otros grupos se concentraron en mantener viva la tradición de instrumentos acústicos. Y no se trata de manera alguna de contraponer uno contra otro ni de realizar comparaciones. Son universos extremadamente potentes donde se deposita todo aquello que es representativo y enraizador, y de donde retiramos también los materiales para componer nuevas fórmulas. Como escribe el profesor Iaceta, es un proceso que no se da por casualidad, sino que necesita ser construido. Se transmite y se transforma, se mantiene, pero ya no es igual. Y ese juego entre lo conocido y desconocido, entre aquello que ya existe y el devenir, es articulado por el proceso de experimentación. El próximo ejemplo también es del mismo disco. Aquí a la sonoridad del cuarteto se le suma un arpa paraguaya. Escuchemos. Estos ejemplos nos ayudan a pensar a partir del lente de la experimentación sonora, las experiencias con nuevos instrumentos y timbres, algunas veces inclusive con un carácter de búsqueda de un cierto virtuosismo. Y la audición se vuelve muy interesante al procurar enfocar nuestra atención para esas sutilezas en el diálogo interpretativo y en la disposición para un espíritu curioso y una actitud experimental. Nuevamente citamos al maestro Sarán para observar el proceso de electrificación en los grupos paraguayos de la segunda mitad del siglo XX. En 1955 se creó la Orquesta de la Presidencia de la República, formada al comienzo por acordeón, guitarras y cantantes, con la incorporación en 1964 de 2 trompetas, batería, guitarra eléctrica y bajo eléctrico. En 1964 se creó el Conjunto Folclórico Municipal de Asunción. Gran impacto e influencia causó en los grupos musicales de animación de fiestas la introducción de la guitarra eléctrica. En la década de 50, más tarde, fue incorporada la guitarra hawaiana y posteriormente el bajo eléctrico. En contrapunto con la ampliación del material sonoro disponible, la seducción que ejerce la novedad tecnológica asociada a ideas como progreso, control y fidelidad de sonido alimenta la fricción entre producción y consumo en la medida que refuerza esa seducción. Por eso muchas veces los grupos musicales se esfuerzan por asociar su imagen a los últimos desarrollos de la tecnología, como indica el profesor Iaceta. Y en ese sentido, en consonancia, es la descripción del ambiente musical hacia finales de la década de 60 que el maestro Sarán nos ofrece. Se dio comienzo así a una especie de guerra tecnológica en la que cayeron los principales grupos que animaban fiestas, en el sentido de contar con los equipos más sofisticados, instrumentos y sistemas de amplificación de última generación, hecho que en la mayoría de los casos llevó a excesos
en los que la disponibilidad de medios superaba la capacidad de los integrantes. Similar situación se presentó con el repertorio basado en canciones internacionales de moda provenientes de Estados Unidos de América e Inglaterra, llegándose al extremo de que aquellos grupos que imitaban mejor las versiones originales resultaban ser los más cotizados. Siguiendo con los ejemplos, vamos a escuchar una selección de polcas por el grupo Los Electrónicos Disonantes. En el disco no tenemos ninguna información sobre el año de grabación o lanzamiento, y procurando catálogos, comparando los números de serie de discos anteriores y posteriores, entre otros, creemos que es una grabación realizada entre 1973 y 1975, aproximadamente. Escuchemos. Los Electrónicos Disonantes se formó allá por el año 1967 aproximadamente. Este disco verde ya sería el tercero o cuarto disco del grupo y es todo dedicado a música paraguaya. Tiene varias músicas instrumentales y también 2 selecciones de polcas instrumentales. La selección destacada es la segunda y se encuentra en el lado B del disco, la antepenúltima música. En la parte rítmica, en un momento se escucha que la batería mantiene la negra con puntillo a tierra en el ride, que es el platillo de conducción, mientras ataca el aro de la caja también en esa misma figura rítmica, pero desplazada por un silencio de corchea. A esto le sigue una variación en el estribillo. En esta parte, la conducción en el ride cambia para grupos de corcheas acentuadas en sincronía con la guitarra, generando una textura rítmica muy interesante. Después, cuando entra la polca La Llegada, el tema es presentado en la guitarra eléctrica con el efecto guagua. Ese pedal de efecto fue inventado en Estados Unidos en 1966, más o menos, y comercializado en los años siguientes. Y aquí el detalle es que si este disco es del 73 o 75, significa que es una muestra de lo actualizados que estaban los grupos en relación con la tecnología vigente. El siguiente ejemplo demuestra otro camino rítmico. Se trata de una grabación de 1974 de la polca Coronel Martínez por el grupo electrónico Ideal. Escuchemos. Como pudimos apreciar, en general la conducción de la batería parece un poco más recta. El pulso de negra con puntillo, a tierra, casi todo el tiempo se marca en el aro de la caja, una sonoridad que después aparece como conducción principal en las programaciones rítmicas de los órganos eléctricos. Ya la acentuación en la tercera corchea del compás a cada tanto y de manera medio aleatoria equilibra eso, dándole un aire de más soltura y libertad a la conducción. Cuando llega el estribillo, continúa la marcación de negra con puntillo en la caja, en el aro de la caja, mientras suena una segunda camada percusiva en la propia caja.
El siguiente ejemplo es una grabación que parece ser del año 75 de la polca Paraguaya Linda, composición de Mauricio Cardoso Campos. Es la interpretación de los Juniors de Villa San Pedro. De todos los ejemplos que seleccionamos, el primero de Samuel Aguayo y este de los Juniors de Villa San Pedro son los dos únicos recortes de canciones. Todos los demás son músicas instrumentales. El recorte que vamos a escuchar corresponde al lleno de la polca. El lleno o relleno son las partes instrumentales que ocurren entre los versos cantados, generalmente citando el motivo melódico de la introducción y realizando pequeñas variaciones improvisadas. Esa nomenclatura, lleno, es una referencia que el investigador Pedro Martínez recopiló y compartió con nosotros. En este caso, en el ejemplo que vamos a escuchar, la extensión del lleno permite que se alternen los instrumentos. Y aunque la calidad de grabación y la propia mezcla del audio no ayuden para apreciar mejor la batería, si prestamos atención, se escucha cómo la batería acompaña los cambios de solista, acompaña el cierre e inicio de frases con un aire típicamente jazzístico. La sonoridad que marca la negra con puntillo también casi siempre es el golpe en el aro de la caja. Escuchemos. Compañera buena, dueña de todo mi ser. Mañana llegan los rayos del sol. Entremos ahora en otro punto de reflexión. Frecuentemente se destaca que la invención de nuevos instrumentos y tecnologías electrónicas en la música del siglo pasado promovió la expansión del material sonoro para la composición. De hecho, esa expansión sonora es un punto central en las músicas del siglo pasado. Pero como también nos alerta el profesor Iaceta, para estudiar sobre los procesos de reorganización del material sonoro y buscar perspectivas para visualizar los rastros históricos presentes en determinadas configuraciones sonoras, tenemos que llevar en cuenta la existencia de tecnologías sociales y más específicamente tecnologías musicales, no apenas en el sentido de las máquinas que usamos para hacer música, pero también en el sentido de las tecnologías en forma de discursos, instituciones, prácticas, estética, científica, pedagógica, legal o económica, que producen representaciones de música. El siguiente ejemplo es una muestra de esa red de otras tecnologías que también influyen en la producción musical. No tenemos la fecha exacta de grabación, pero a través del cruce de datos pensamos que es desde finales de los 70 e inicios de los 80. Parece que es uno de los primeros discos del sello Vaporcue. Escuchemos a seguir la versión de la polca Caranda Utu de Benedicto Morales, interpretada por el grupo electrónico Sagitario. Escuchemos. Este disco es casi todo dedicado a la música extranjera, pero es un grupo súper interesante. El disco se llama Impacto en Rock y comienza con cumbias y paseitos.
El rock aparece recién en el lado B, donde además de una selección de rock, se presenta también una selección de polcas. En la audición se siente nítida la pulsación acelerada y el destaque queda para la interpretación con aire rockero de la batería y la guitarra, ¿verdad? Que creo que no pasaron desapercibidos. Esta flexibilidad del pulso de la percusión se observa también en algunos puntos, en algunos ejemplos, perdón, donde difiere la métrica del acompañamiento del bajo y la línea melódica principal. Esto llega a producir ciertos desfasajes rítmicos más acentuados en determinados momentos, pero que no parece ser un problema real para el ensamble instrumental de los grupos. En este ejemplo específico, que parece un poco cómico, ¿verdad? Pero es sumamente coherente con la propuesta del grupo. Obviamente eso se nota mejor en una audición completa y analítica del disco. Y un detalle no menos importante es que el próximo disco de este grupo se llama Grupo Electrónico Sagitario, Segundo Impacto en Rock, lo que demuestra la coherencia interna del proyecto. El próximo ejemplo es de un disco también muy especial. Se trata del conjunto electrónico femenino Abecedario. Muy interesante porque es un grupo que trae en su nombre dos particularidades que resaltan. Es un grupo femenino, además de electrónico. Vamos a escuchar una selección de polcas con el conjunto electrónico femenino Abecedario. Escuchemos. Lamentablemente, tampoco se encuentran informaciones sobre este disco en Internet, pero sabemos que existen trabajos de colegas profundizando sobre el tema. En ese sentido, también seguimos procurando grabaciones de otros grupos femeninos que son citados por el maestro Sarán como Estrellas en Penumbra, de María Elena Bieber, Estrellas Femeninas, de Celina Duarte Ferreira, Chelita Melgarejo, Las Superestrellas Femeninas, California Superstar con Catunga. El próximo ejemplo es la polca Pájaro Campana, que fue recopilada, adaptada y difundida por el arpista paraguayo Félix Pérez Cardoso, renombrado artista de trayectoria internacional. Pájaro Campana representa una de las obras más emblemáticas de la música paraguaya y más específicamente del universo sonoro del arpa paraguaya. Instrumento este que se difundió rápidamente con sus obras en varios lugares del mundo. Fue grabada a lo largo de décadas por diversos intérpretes que, al mismo tiempo, imprimieron sus particularidades estilísticas en las diferentes versiones presentadas. El propio Félix Pérez Cardoso realiza uno de los primeros registros sonoros de la música Pájaro Campana en 1948. Ese registro se encuentra en el disco Música Paraguaya Volumen 1 de 1967. Pero la versión que sí vamos a escuchar es de comienzo de los años 80, o sea, más de 30 años después de la grabación de Félix Pérez Cardoso. Se trata de la versión de Martín González. Escuchemos con atención.
Comparando la versión de Félix Pérez Cardoso con la de Martín González, observamos diferencias que van más allá de la tonalidad, de la duración o de la pulsación. Y si en esos detalles técnicos se pueden observar variaciones, en otros aspectos como la dimensión interpretativa y creativa, se percibe una misma actitud experimental en la relación instrumental en cada uno de los artistas. En ese sentido, un aspecto significativo de la versión de Félix Pérez Cardoso es la exploración de silencios alternados al comienzo, que permite destacar las propias notas iniciales o alternancia intervalar de estas notas, que justamente llegan a representar el canto del pájaro campana. Es esta misma ponderación del silencio lo que podría remitirnos a una búsqueda de sonoridades presentes en la naturaleza. Ese recurso estético contrasta con la versión de Martín González, donde en lugar del silencio, ahora la sonoridad etérea del órgano eléctrico podría evocar algo distinto, novedoso y moderno, con la incorporación de efectos de reverberación y eco y la conducción de la batería en fusas en el raíz, además de los sonidos eléctricos, la guitarra y del bajo. Esta versión realizada por Martín González gana destaque por el hecho de presentar una obra consagrada y reconocida como portavoz del arpa paraguaya, pero que ahora incorpora otras sonoridades, culturas y maneras modernas de pensar la música. Se destaca la exploración de efectos sonoros en el órgano y también la audacia de juntar esos sonidos con el sonido de un arpa paraguaya de verdad. Eso también nos apunta hacia un aspecto normal o frecuente de las músicas populares y folclóricas, la constante transformación a que son sometidas a lo largo del tiempo, permaneciendo por un lado inmutables en la memoria colectiva, pero al mismo tiempo siempre diferentes a través de las interpretaciones particulares. Un proceso intrínseco a la transmisión oral y práctica cotidiana en que se encuentran las músicas folclóricas y populares. El próximo ejemplo también nos invita a reflexionar en ese sentido. Al inicio escuchamos la guarania pasionaria en una grabación de la década de 1930 y ahora vamos a escuchar otra versión grabada 40 años después, en 1974. Escuchemos la interpretación de la guarania pasionaria que está en el disco Carayá Yerokú del grupo Los Ramblers. Escuchemos. Para esta presentación también habíamos separado toda una selección o una sección con varios ejemplos de guaraníes, pero lamentablemente no nos alcanza el tiempo para presentar todos. Además de todo lo expuesto hasta acá, no podemos dejar de apuntar para el contexto sociohistórico de esa producción. Como sabemos, en Paraguay, la dictadura impuso su régimen de terror durante 35 años. Y justamente en el periodo histórico que estamos estudiando aquí, se encuadran los años de mayor represión y violencia, lo que se llama el segundo periodo estronista, la época de apogeo y cooptación del régimen. El gobierno estronista intentaba pasar la impresión de estar apoyando y fomentando el circuito musical nacional, como por ejemplo el decreto del Poder Ejecutivo número 8127 del año 59,
por el cual fue establecido que el 50% de todas las músicas ejecutadas en fiestas, ceremonias, emisoras de radio, deberían corresponder a músicas paraguayas. El investigador Rudy Elías rescata el contenido del decreto para nuestro conocimiento. Entiéndase por música nacional todo lo clasificado como realmente autóctono, tradicional, comprendiendo polcas, guarañas, galopas, falseados, urajícne, canciones y otra música popular de autores nacionales o extranjeros domiciliados en el país que interprete el sentimiento paraguayo, quedando automáticamente excluidas las obras o inspiraciones cuyo género o ritmo sean de evidente origen foráneo. El detalle es que quien definía lo que era realmente autóctono era la Dirección de Asuntos Técnicos del Departamento de Investigaciones. Desde temprano, el régimen se valió de leyes para intentar legitimar sus arbitrarias persecuciones y atropellos, como nos muestra Oscar Bogado Rolón. La ley número 294 del año 1965, que utiliza el recurso retórico comunista para contraponer una supuesta defensa de la democracia. Y la ley número 209 del año 1970, que, entre otras modificaciones, incluye un mecanismo de censura de expresión que parte del presupuesto de salvaguarda de la paz y el mantenimiento del status quo. El investigador Sergio Ferreira escribe sobre el creciente circuito cultural que se producía en el Paraguay de mediados de los años 70 y apunta para el impacto que tuvieron las restricciones impuestas por las políticas del gobierno estronista, pues la escena que venía creciendo abruptamente fue cortada en 1976, el mismo año de la represión a la organización política militar, las ligas agrarias y el movimiento independiente estudiantil. Tenemos otro punto marcante, que es el edicto número 3 del año 1978, que limitaba todas las actividades nocturnas desde la 1 de la madrugada. En una editorial de la revista El Omnívoro sobre la historia del Bar Juventud, fundado en 1947 y que por décadas, durante 55 años, fue uno de los principales puntos de encuentros de músicos y bohemios. Leemos sobre las consecuencias de las políticas represivas. Los bares, restaurantes y clubes nocturnos eran peinados por policías uniformados y de civil que pedían documentos a todos los parroquianos, lo cual terminó por matar definitivamente la noche asuncena, que terminó desactivada, anémica y sin capacidad durante mucho tiempo. Teniendo eso en cuenta, podemos apuntar que las políticas culturales de la dictadura también contribuyeron para un lento proceso de decadencia de las orquestas que apunta el maestro Sarán, al cual se le suma, por supuesto, la común sustitución de tecnologías por otras nuevas. Hay una foto que nos parece emblemática porque es como un resumen de ese periodo histórico. Esta foto está en una entrevista para la revista El Diario de 1989 al señor Panuncio Espínola, fundador del Bar Juventud. En la foto aparecen Andrés Cuenca Saldívar, Carlitos Vera, Gillo Arce, Miguel Ángel Espínola, entre otros, como lastimosamente dice la entrevista, sin mencionar todos los presentes ni la fecha de la foto. Pero hay una mención especial, la célebre presencia de Luis Alberto de Paraná, que aparece bien al costadito, semicortado. Sabemos que Paraná falleció en el 74, entonces esa foto es de antes. La foto nos muestra, además de la ilustre presencia, a los músicos con sus instrumentos, guitarra de nylon, arpa paraguaya y 2 guitarras eléctricas. Creemos que sintetiza ese momento de transición que ocurrió con la llegada de sonidos electrónicos y sus primeras aplicaciones en las músicas paraguayas. Y también representa el encuentro de generaciones que crecieron con sonoridades diferentes y cada una a su modo transmitió, manteniendo y transformando todo un acervo sonoro que nos toca profundamente y se coloca como representante de nuestra cultura en términos musicales. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este paseo por algunas solamente de las sonoridades que forman parte de nuestra historia musical y cultural. Necesariamente tenemos que pedir disculpas a los varios grupos que tuvimos que dejar de lado para esta presentación. Existen muchos grupos y muchísimo material que está esperando por más trabajo e investigación.
son fuentes riquísimas de donde extraer diferentes perspectivas de estudio. Sobre las dificultades encontradas, la falta de catálogos oficiales disponibles en las páginas de los sellos dificulta el trabajo de investigación musical. Muchas veces, los únicos datos que tenemos provienen de las informaciones indicadas en las portadas de los discos, que pueden ser versiones de relanzamiento y algunas informaciones en Internet. Por esas dificultades, todavía no podemos indicar con precisión cuál sería el primer disco con guitarra eléctrica, por ejemplo, o el primer disco con órgano eléctrico. Todavía se necesita mucho trabajo de investigación, pero sí pudimos observar y analizar la potencia de nuevas sonoridades para músicas paraguayas, con sus desafíos y proposiciones, y era eso lo que queríamos compartir con ustedes. Y para encerrar, dejamos para el final un ejemplo muy potente y que nos parece una perlita especial, que nos toma tanto en el sentido afectivo que comentamos, como también nos invita a la reflexión. Se trata de la versión de la guaraña Shepkasumí de Eladio Martínez en la interpretación del grupo Los Hidalgos. De manera especial, la reflexión que esta grabación nos promueve tiene que ver con aquellas cuestiones que muchas veces levantamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que define nuestra música? ¿Cuál sería la esencia? Y parafraseando al profesor Iaceta, a veces la música es mucho más y mucho menos que la música. Y comprender esa reflexión significa tomar con mucho respeto y cuidado todo ese legado que otras investigaciones anteriores dejaron para nosotros como herencia de pensamiento. Son el fundamento de nuestros estudios, pero también a partir de ellos podemos proyectar otras perspectivas y ampliar el horizonte de investigación y reflexión sobre nuestras músicas y culturas. Y en este ejemplo en particular, en esta grabación de Shepkasumí, nos vamos a encontrar el 6x8 característico, el sincopado melódico o la esencia telúrica del idioma guaraní. Esta interpretación nos muestra cómo aquello que llamamos música paraguaya va más allá de la rítmica, la melodía o la poesía, catalogados como auténticos representantes de la nación. Nada de eso está ahí, por lo menos no de forma explícita. Más allá de informaciones técnicas como cifra de compás y tonalidad, lo que sí está es aquello que no sabemos colocar en palabras y explicaciones, pero que nos mueve por dentro, nos toca. Está ahí en el fondo, reconocemos esos sonidos y ellos ponen en movimiento un conjunto de afectos y memorias que nos remiten a un sentimiento de pertenencia, de enraizamiento y, ¿por qué no?, de paraguayidad. Es eso, aprovecho para agradecer profundamente a todos y todas. Muchas gracias también al equipo maravilloso y a la maestra Berta Rojas por esta iniciativa tan importante. Muchísimas gracias, maestra Berta Rojas, y a todo el equipo, todos, todas, que compartieron su valioso tiempo con nosotros. Les dejamos con el último ejemplo, la guaraña Shepkasumí por Los Hidalgos. También las referencias bibliográficas, nuestros contactos y nuestros agradecimientos una vez más. Muchas gracias.